porque estoy convencido del inmenso potencial que esto tiene frente a la calidad de vida, frente a los procesos mismos de las comunidades, lo que uno puede generar desde acá, ¿cierto? Y pues el tema de las responsabilidades que hay detrás de las decisiones mismas que se toman en política pública en este campo de la recreación, del deporte y de las alternativas para las personas en las comunidades. Normalmente para mí es un reto poder leer toda esa mirada desde el deporte y muchísimo más pues por ejemplo, con lo que acabaron de presentar y lo que se ha presentado en estos días, de esa mirada tan centrada en el rendimiento, en el mayor logro, que para uno, en el caso de la recreación, no es lo cotidiano, ¿cierto? Y es el reto principal que uno aborda como profesional y experto en el área. Entonces, es intentar equilibrar esas miradas. Espero no cometer el error de que no sea claro o que sea discordante pues, con lo que han venido discutiendo a lo largo de estos 3 días. En primer lugar, quisiera plantearles lo que es mi mirada desde más la reflexión personal frente al proceso mismo de lo que yo he podido compartir y vivir en el tema de Costa Rica. Perdón, que es que no me ha dejado, no ha podido entrar a la reunión, aparece con que no responde. De cómo, de una u otra manera, para la experiencia misma que he tenido la fortuna de poder compartir cuando estaban ustedes en Costa Rica haciendo el proceso de formulación de la Política Pública Nacional de Deporte, Recreación y Actividad Física, la PONADRAF. Tuve la oportunidad de compartir también en Belén con todo el proceso de revisión de un plan operativo anual que se hizo hace 2 años y que se intentó orientar hacia un proceso más de planeación estratégica macro que equilibrara recreación y deporte en ese proceso de las decisiones y del quehacer que tiene propiamente el comité cantonal, como lo tienen todos los comités cantonales. Pues, y poder ampliar la mirada hacia el proceso y hacia los ciclos que se pueden trabajar en nuestro campo. De esa experiencia, yo resaltaría que es claro, y mirando lo que han compartido en el simposio, para mí es absolutamente claro que hay conciencia plena de los beneficios que tienen para la salud nuestro campo y que en gran medida mucho del reto es cómo lograr que haya concreción de esos beneficios, de la búsqueda de esos beneficios a partir de políticas públicas, pero en el entendido que siendo conscientes nosotros de los beneficios y sabiendo que eso se puede aumentar y potenciar el impacto a partir de las políticas públicas, eso nos señala a nosotros la necesidad imperiosa de que hagamos gestión. Ya miraremos en qué terreno lo coloco. La experiencia me ha mostrado que los principales actores del campo, haciéndolo referencia al campo macro, deporte, recreación y actividad física, la gente gasta más esfuerzos y recursos en intentar convencer a sus colegas y a otros actores del campo sobre los beneficios de nuestro quehacer. O sea, intentamos convencernos entre nosotros mismos y normalmente es mostrando que el quehacer mío es el mejor, ¿cierto? Porque yo sí lo hago bien. Muchas veces es un tema de comparaciones siempre y muchas veces odiosas entre quién lo está haciendo bien y quién no lo está haciendo bien, el tema de la calificación y de la descalificación que se hace sobre la gente. ¿Cuándo creería yo que mucho del reto para nosotros juega es en otro terreno y es en el cómo poder nosotros evidenciarle a los otros campos y a los otros sectores que tienen también que tienen muchas veces mucha más responsabilidad
sobre todo ese tema de desarrollo humano y del ser humano y el compromiso con el desarrollo humano en su conjunto. Entonces, en esa línea, mi inquietud está mucho más orientada a que cómo lograr nosotros manejar un discurso, cómo poder manejar nosotros unos referentes que le podamos dar a las otras instituciones, a los otros sectores, sobre los beneficios y sobre los impactos que tiene la práctica misma del deporte, la recreación y la actividad física. A partir de ahí es que creería yo que podemos leer en una clave distinta lo que vamos a compartir seguidamente. En primer lugar, vería yo cómo, perdón, ¿me pueden confirmar si se está viendo en la pantalla? Sí, doctor, en este momento la estamos observando. Es que me da la impresión de que paso el... Ah, sí, sí, creo que muy bien. Entonces, el primer eje de reflexión está asociado al tema de gestión, como está en el nombre de la ponencia, ¿cierto? El concepto que yo manejo de gestión lo asocio a un proceso, o sea, no es una actividad puntual, ¿cierto? De definir, buscar y poder alcanzar objetivos estructuradamente que hacen todos los niveles de un sector o organización en procura de avanzar desde una situación actual, concreta en la que nos movemos, hacia una situación futura que se ha establecido como probable, o sea, a partir de la revisión y el proceso, entendemos que es probable llegar a tal punto, pero en el camino a lo deseable. En ese sentido, o sea, si lo miráramos esquemáticamente, ¿de qué estaremos hablando? En primer lugar, creo que hay un tema de definición de situación futura deseable, que creo que por ahí es el punto de partida del proceso. Cómo a partir de la precisión de esa situación futura deseable, yo intento establecer qué tan lejos estoy de ese deseable en términos del momento, de la situación actual, que sería el equivalente a diagnóstico normalmente, aunque hago la anotación que el gran problema nuestro es que hacemos diagnósticos sin tener el deseable contra el cual comparamos. Y el hecho de entender cómo llegamos a esa situación actual distante de ese deseable. Se supone que yo defino esa situación actual a partir de definir la distancia de lo deseable, y a partir de eso es que podría ser lo que se conoce normalmente la gente en su cotidiano como los análisis DOFA, por ejemplo, de mirar las debilidades y fortalezas, las oportunidades y las amenazas externas y primero haciendo internas. Pero cuando se hacen esos análisis DOFA no es para hacer un listado de cosas, ¿cierto? Se supone que se hacen es para establecer, primero que se hacen es a partir de tener claro a dónde desearía yo llegar y dónde estoy hoy, ¿cierto? Y en segundo lugar, se hace es para poder establecer estrategias y poder definir objetivos que le permitan a uno delinear la situación futura probable. Y ahí es donde viene el reto, creo yo, central para nosotros en la gestión. Es que teniendo un enunciado de ese probable y sabiendo dónde estamos hoy, nuestro trabajo es establecer acciones vía proyectos, vía programas, vía planes que permitan pasar de lo actual a lo probable en el camino a lo deseable. Y normalmente, ¿qué es lo que encontramos nosotros en nuestro campo? Es que hay proyectos que se estructuran fundamentalmente o bien para mejorar una situación de algo, ¿cierto? O bien para mantener una condición de algo que se considera que está adecuado, o bien para intentar evitar que hayan algunas situaciones que se puedan empeorar. Visto así, yo diría que nuestro reto usual, y es mucho el ejercicio académico y profesional, se centra en, uno, apoyar a definir situaciones futuras deseables. O sea, que creo que mucho del reto nuestro desde la academia, por ejemplo, es ese, ¿no? Es tener esa claridad, esos referentes, esos conocimientos, esa dinámica que le permita delinear ese deseable. En segundo lugar, nuestra capacidad de leer la realidad para establecer qué tan distantes estamos de ese deseable.
Y en tercer lugar, nuestro reto es cómo aplicar metodologías, instrumentos y técnicas para poder establecer futuros probables y acciones programáticas para pasar de lo actual a lo probable en el camino a lo deseable. Evidentemente que si yo escucho 20 pobrezas donde cada uno de una u otra manera está expresando un deseable en términos de futuro y está partiendo también de un análisis de qué tan lejos está de esa deseable esa realidad cotidiana. Para mí está mucho asociado el reto a cómo podemos nosotros establecer deseables comunes, ¿cierto? Y construir consensos en torno a deseables, que es lo que en última instancia llevaría a que la gente pueda convocarse interinstitucionalmente para lograr un resultado. Esto supone en términos de gestión unos ejes. Yo planteo estos 3 ejes principales. En primer lugar, cuando yo hago gestión, priorizo, o sea, y hablar de esos referentes anteriores que he dado, esa priorización implica normalmente tener en cuenta las necesidades, los satisfactores, etcétera, de la gente y los recursos propios o que se pueden tener o que se podrían tener o que se tienen disponibles. Y yo a partir de mirar y sopesar esas necesidades frente a los recursos que tengo, establezco qué es lo prioritario. Y eso lo hacemos en la vida institucional y lo hacemos en la vida personal, etcétera. Si estamos hoy acá es porque priorizamos el mismo uso del tiempo, o sea, porque estoy en esto y no en otra cosa, y hacia dónde voy. ¿Sí? 2, a partir de esas prioridades se supone que uno estructura unas respuestas, que ahí es donde vendría toda esa parte de diseño operativo, programático, de estrategias, etcétera, de acuerdo con las prioridades. Pero esos diseños que se hacen en la gestión se supone que son para aplicarlos en términos de una operación técnica, garantizarle a la gente la vivencia de eso que hemos diseñado. Para mí siempre la inquietud ha sido es cómo entender que la gestión supone realizar las 3 y no una sola, ¿sí? Porque la cruda realidad nos muestra que normalmente encontramos en las instituciones gente que se queda pegado en uno de los 3 ejes. Entonces, por ejemplo, hay gente que vive insistiendo en qué es lo que se debería priorizar en una sociedad, en una institución, en un programa, etc. Otros que se quedan en el enunciado de que tienen la solución para todos los males porque ya tienen diseñado el proyecto y que se sienten incomprendidos porque nadie les presta atención, ¿cierto? Y normalmente es porque lo que están proponiendo como proyecto ni corresponde con las prioridades o no permite o no es realizable en términos prácticos, ¿cierto? O el otro, que a mi juicio es el más peligroso, es ese que opera y opera, o sea, el típico activista que hace y hace y hace, y lo que hace no corresponde con ninguna priorización ni con ningún diseño previo, sino que ejecuta. Ese es más grave porque por lo menos los 2 primeros terminan en un tema de discurso, pero este sí termina siendo. Entonces, el gestor en última instancia creo que tiene que garantizar que los 3 vayan para el mismo lado, ¿cierto? Y que yo priorice, que lo que yo diseñe corresponda con las prioridades y que sea operacionalizable y que la operación corresponda con las prioridades y corresponda con los diseños. Visto así, para acercarnos a lo deseable, ¿qué es lo que estamos diciendo? En la gestión priorizamos, estructuramos de respuestas y operacionalizamos vía programas y proyectos que, y ese es mucho del discurso mío, que eso es totalmente distinto a los eventos. O sea, yo quiero señalar y ser enfático en eso, es que los programas y los proyectos en nuestro campo no son sumatoria de eventos. O sea, uno realiza un evento, una actividad a partir de la claridad de que para generar un resultado yo tengo que hacer unas actividades. Pero esa actividad y esos eventos tienen sentido sobre la base de que estén articulados a una dinámica programática. No son un objetivo en sí mismo. Y creo que es mucho del problema que tenemos nosotros, y creo que eso es un tema muy general en el continente, y más a través de toda esa venta del concepto del entretenimiento, y es convertir el evento en un fin en sí mismo y no entender que es parte de una dinámica procesual que se da en términos de un programa. Quiero compartirles un ejemplo de un caso en que intentamos pasar pues, de intentar llevar a la práctica un programa. Se llamó Visa, Vida Saludable. El tema de Visa salía porque se manejó todo un modelo asociado a cada participante se le entregaba un pasaporte y venía toda una dinámica de visas a lo largo del programa.
¿Cuál fue el punto de partida en este programa? Había una situación identificada de problemas de salud en una empresa multinacional bastante grande. Lo normal es que la gente termina calificando el clima laboral, por ejemplo, y echándole la culpa de la calidad de vida a la empresa. En este caso, el ejercicio que se hizo fue, entremos por otro lado. Entremos es por evaluar con los trabajadores cuál es su propia percepción de la calidad de vida. O sea, no que califiquen a un tercero, sino que se calificaran a sí mismos cómo se entendían ellos, cómo se sentían ellos en términos de su propia calidad de vida, para a partir de ahí poder explorar caminos hacia estilos de vida saludables. Ese era el tema del proyecto. Esto suponía apoyar la motivación para que contemplaran y se comprometieran con el cambio y la asunción de una responsabilidad individual. En esto, por ejemplo, modelos como el de Prochaska y Clemente, los cambios de comportamiento, que es muy básico, pero creo que les da muchas orientaciones, sobre todo con un criterio, de que no todas las personas parten del mismo punto de salida en una carrera, ¿cierto? Sino que es que hay unos que ya han avanzado, por ejemplo, con un tema del modelo de precontemplación, contemplación, acción, el sostenimiento. Y cómo poder leerlos frente a lo que ellos estaban vislumbrando como su propia calidad de vida. Entonces, en este modelo diseñamos el hexágono vital que manejaba sobre esos ejes, el de la condición física, pero entonces, por ejemplo, en este caso no era un examen, aparte que sí se habían hecho los exámenes médicos y se habían terminado todo el tema con células de azúcar, etc. A la gente se le decía, mire, ¿usted cómo se siente? ¿Usted siente que tiene un buen estado físico o está pleno de dolencias físicas? Si usted cree que tiene un buen estado físico, califíquelo con 5. Si cree que está en un estado de sentirse bastante mal en términos físicos, califíquelo con 1. Igual con integración social, estabilidad emocional, etc. Que fueron los ejes que se manejaron. Entonces se diseñó toda una metodología lúdica, inclusive el hexágono se construyó en madera y se podían hacer unos espacios muy grandes para que la gente reflexionara sobre cada uno de estos 6 dimensiones frente a su propia vida. A partir de ahí se hizo un ejercicio de calificación de la propia calidad de vida. Se tradujo, estas fueron las calificaciones finales que se obtuvieron, y encontramos que precisamente la dimensión que tenía una peor calificación era el estado físico, que era 2.6. Y la misma empresa, siendo una multinacional muy grande, etcétera, se sorprende cuando encuentra que la segunda variable más baja era la satisfacción ocupacional, pese a que se suponía que sus programas de bienestar eran óptimos, ¿cierto? Riqueza espiritual, la inserción en grupo social, la creatividad y la estabilidad emocional. Todo el proceso se diseñó a través de un programa que empezaba con el tema de la información, motivación, movilización, después de la convocatoria, cómo lograr nosotros a partir de ahí entrar en una primera fase, que era más mirar esas condiciones de vida, esa percepción, los beneficios esperados, las barreras y estilos de vida, que se trabajó mucho el modelo de barreras. En otro sentido, esa primera fase estuvo muy concentrada en el diagnóstico y autodiagnóstico frente a la salud y la calidad de vida. La segunda fase fue la de sensibilización. Ahí, cuando la gente entraba al programa, la fase 1 se les daba el pasaporte, tenían que entrar en una serie de actividades de tipo cultural y una serie de actividades de tipo físico. Después de esa sensibilización y de tener los panoramas, ahí en ese momento se les daba un pasaporte, el pasaporte con una visa de estudiante, perdón, de turista. Entonces la gente en este ejercicio se diseñaron 6 actividades culturales, 6 actividades deportivas, físicas, más en el estilo clínica corta de 2 horas. Entonces la primera es que todo el mundo tenía que pasar mínimo por 8 vivencias, y después de las vivencias es que podían decidir cuál era el que les interesaba. Entonces, el que escogió la actividad física, por ejemplo, gente que se fue por el tenis, entonces, después de la clínica de tenis, y otros se fueron, fue por la línea de chefs y gourmets, porque se había hecho una clínica de eso, sí. La gente escogió en cuál le interesaba desarrollarse y meterle más dedicación de su tiempo a eso. Y entraron en la segunda fase, que era la que llamábamos desarrollo de habilidades y destrezas. O sea, ahí entraron en todo el tema ya de las escuelas deportivas, entraron en el tema de las escuelas artísticas y culturales, y ya con su visa de estudiante.
Y a partir de ahí, la idea es que se generó la dinámica, por ejemplo, de los torneos recreativos, de los festivales culturales recreativos, para pasar a la reaplicación con una condición, que la gente que estuvo en una actividad física en el programa, tenía que pasar una actividad cultural y que los que estuvieron en una actividad cultural debían pasar una actividad física. Eh, el indicador inicial, por ejemplo, es que cuando se diseñó este programa nos dijeron, esto lo financió directamente la empresa, y el planteamiento era que ellos no podían financiarlo en la reaplicación. Entonces, el indicador era cantidad de personas que cofinancian el programa hacia adelante. Y efectivamente, el 90% de la gente continuó cofinanciando el programa. Esta fue la medición que se hizo después de acabar el primer ciclo, después de 6 meses. Entonces, fíjense cómo el estado físico, que era el más bajito, 2,6, pasó a 3,8, aunque sigue siendo más bajo, pero fue un incremento bastante notorio. El tema de la inserción social, en virtud de toda la metodología que fue absolutamente social, pasó de 3,6 a 4,6. ¿Cierto? La creatividad intelectual pasó de 3,5 a 4,1, la estabilidad emocional pasó de 3,5 a 4,5, la riqueza espiritual pasó de 3,7 a 4,4 y la satisfacción ocupacional pasó de 3,4 a 4,2 en la propia percepción de calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? Fíjense que aquí el tema no era un evento de un torneo, no era un evento de un curso suelto, etcétera, sino que todo iba asociado con una misma línea programática, o sea, lo cual suponía evidentemente una apuesta por un proceso estable. ¿Sí? Frente a eso viene el reto de cómo, si yo consigo algo desde una lógica de esas individuales, de lo deseable, de lo posible, etcétera, ¿cómo puedo yo ampliar esa visión hacia los demás que medianamente alineen esos criterios de priorización y estructuración de respuestas? Yo invito a que hagamos gestión siempre en 4 campos, en lo conceptual, en lo político, en lo institucional y en lo metodológico, que es irónico que tengamos que hacerlo, sobre todo el primero, sobre la base de que cada vez que uno va a hacer un programa le toca empezar, una propuesta en este campo le toca empezar por decir para qué sirve y qué es eso, ¿cierto? Que no sucede en la medicina, que no sucede en muchos otros campos, no hay que echar todo un discurso de justificarse, ¿cierto? Cuando hablamos de la gestión en lo conceptual, o sea, todo ese tema de priorizar, esperar respuestas, etc., está asociado a cómo generar nosotros alguna dinámica de apropiación social del conocimiento de nuestro campo a partir de acciones de producción, de adaptación y de asociación. En otras palabras, cómo podemos nosotros generar cada vez más un acervo de conceptos y beneficios que permitan mejorar cualitativamente los programas y los beneficios a partir de la mejora de los fundamentos conceptuales. Por ejemplo, en América Latina en general, la producción, ha habido recientemente mucho más producción bibliográfica e investigativa, pero hay procesos como por ejemplo el de Canadá, que creo que es paradigmático. O sea, el tema del catálogo de beneficios, ellos se gastaron en la primera etapa casi 13 años fundamentando y consolidando investigaciones sobre todos los beneficios que generaba la actividad física, el deporte y la recreación, que engloban dentro de la categoría de ocio. Y después se gastaron 7 años en la segunda etapa, que era el catálogo de beneficios, pero en términos de mercadeo social, de cómo lograr que la gente entendiera sus beneficios. O sea, esto suponía y supuso en su momento, y para nosotros todavía supone hacer gestión conceptual. 2, supone hacer una gestión en lo político, porque yo sí creo que, y más porque las políticas públicas tienen relación directa con eso, creo que mucho de nuestro esfuerzo va orientado a modificar creencias erróneas, ¿cierto? O sea, esa presunción de que es que lo nuestro del deporte, la recreación, la actividad física son un servicio y no que son un derecho de la gente. ¿Cierto? El tema de cómo entender que esto provee bienes sociales en el sentido más amplio para la sociedad, ¿cierto? Cómo puede facilitar que la gente en su conjunto acceda a beneficios sociales, económicos, ambientales, etc. Y creo que mucho de eso está mediado por el problema de que se confunde en las prácticas institucionales, desde el criterio político, el tema del deporte de altos logros y de la industria del entretenimiento como si eso fuese el core el corazón del asunto. O sea, que es mucho, por ejemplo, yo insisto mucho con los estudiantes de la especialización en deporte y desarrollo social,
que lo que tiene los grandes logros en términos del desarrollo social no es el deporte como categoría máxima, ¿cierto? Lo que lo tiene es la práctica deportiva. Entonces, en ese sentido, yo sí tengo e insisto en el cuidado que hay que tener en que se englobe como deporte es precisamente todo ese componente central de la industria del entretenimiento. Es que eso ni siquiera la recreación, del entretenimiento puro y duro, ¿cierto? Y que creo que la pandemia no lo evidenció, esa diferencia. Otro es el tema de la gestión institucional, que mucho para nosotros la invitación es a que veamos el tema de las relaciones interinstitucionales e intersectoriales. En gran medida, los recursos y las posibilidades de articulación no están en el propio campo. O sea, en el caso costarricense, por ejemplo, o sea, una cosa es el Ministerio del Deporte y otra cosa es el INCODER, pero otra cosa es entender que todo el tema de la seguridad, el tema del consumo de sustancias psicoactivas, el tema de salud, etcétera, el tema de educación misma para el ocio de la ciudadanía, están los otros campos, ¿cierto? El tema de la recreación laboral y de los estilos de vida saludable, de actividad física en las empresas, todos esos son actores. Entonces yo no puedo pretender que una política pública esté centrada es solamente en el Ministerio y en el ICODER, sino que es que son todos los múltiples sectores de comunidad laboral, ambiental, pedagógico, terapéutico, turístico, etcétera, que se relacionan. Y eso en gran medida supone esa lógica de entender el tema de las redes comunitarias y en nuestras propias redes sectoriales. Igual creo que hay que hacer gestión en lo metodológico y sobre todo de cara a la priorización frente a las políticas sociales y a las demandas propias del ser humano. Y esto supone en gran medida que una adecuada gestión en este campo de la metodología requiere que esa priorización se exprese en un diseño técnico de respuestas a requerimientos y que efectivamente oriente la ejecución de los programas y de los proyectos con una base que creo yo es lo de la participación genuina. En esto usamos el modelo de Roger Hart con lo de la participación infantil, pero que se puede extrapolar. Pero es la claridad de que esto no es un tema de ser un elemento decorativo frente a los programas, que no se trata que uno sea un espectador o sea un elemento simbólico, sino es cómo lograr que la gente avance gradualmente en esa escala de participación para tener cada vez un mayor impacto. Esto supone en última instancia nuestra capacidad de incidir en las políticas públicas para que esa gestión tenga un resultado y se concrete en resultados que se van asociados a la política pública. Hay miles de definiciones de política pública. Yo propongo estas dos que a mi juicio son muy sencillitas y concretas. La de Alejo Vargas, pues, un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que plantea la política pública como el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas a niveles manejables. Y en la Consejería Presidencial de la Mujer en Colombia plantea como un conjunto de actuaciones desde el Estado para dar respuesta a problemas de interés general comunes y que implican procesos de formación transparentes y participativos. ¿Qué señalaría de esto? Es que en ambas hay un elemento común y es que la política pública se formula frente a situaciones socialmente problemáticas. Por eso, mucho del reto para nosotros está asociado a cómo evidenciar que la ausencia de alternativas frente al deporte, la recreación y la actividad física son generadoras de situaciones socialmente problemáticas, lo cual supone que tengamos de una u otra forma investigación y formación que proporcione el conocimiento y la evidencia de esa situación y de cómo podríamos nosotros generar elementos para cerrar esas brechas que pueden haber frente a la información y conocimiento sobre los problemas socialmente relevantes y que a su vez permitan que se puedan tomar decisiones de futuro con fundamento. El hecho cierto es que hay un problema y que se toman decisiones sobre si se atiende o no. Otra cosa es qué tanta información o comprensión hay sobre el problema para generar una solución. Y creo que ahí es donde entra en juego mucho el trabajo que ustedes están haciendo desde su misma dinámica académica, ¿sí? Lo otro es preguntarse qué competencias hay para estructurar alternativas de solución y referentes para seleccionar entre todas esas múltiples alternativas. Y son apuestas que creo yo tienen que ver en dónde se para uno como campo de conocimiento y como campo de actuación. Yo creo que un punto de partida en los problemas sociales relevantes tiene que ver con eso. Es que un problema no es la falta de algo, sino es la distancia que hay entre lo que se quiere y lo que se tiene.
Porque igual nos quejamos de la falta de presupuesto, pero ¿presupuesto para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para repetir modelos que son absolutamente excluyentes? ¿Para meter a la gente dentro de toda una burbuja de la lógica del pan y circo, etcétera, etcétera? ¿O para qué? Entonces, necesariamente el problema es ese, es teniendo claro lo que se desea frente a lo que se tiene. A partir de ahí sí se podría estructurar. En términos de esas decisiones de política pública, lo normal es que se juega entre tres elementos, ¿cierto? Una es la política pública basada en opiniones, eh, que creo que es la más constante en nuestros países, ¿cierto? Se supone que porque a un político le gusta el fútbol, entonces es un experto en deportes, ¿sí? O el que nombran en algunos países, pues, que uno lo ve, puede ser un excelente ministro porque es que él de jovencito fue jugador profesional. ¿Sí? Y entonces él toma decisiones y propone y hace planes sectoriales a partir de lo que él opina que debería hacerse, ¿cierto? En el otro extremo están las políticas públicas que se basan en la evidencia, que se supone que hay un acervo investigativo, que hay un conocimiento acumulado, que hay una socialización de conocimiento que orienta las decisiones de política pública. Y hay otro, que es el intermedio, que es el que está influenciado por la evidencia, o sea, no es basado en la evidencia, pero la evidencia sí influye, así como influyen las opiniones. En una revisión que hicieron en África, un ejercicio bien interesante de mirar políticas públicas, terminaron clasificándolas así, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta la calidad y la confiabilidad y el entorno de las políticas, los clasificaron a los países como los del círculo vicioso, que son políticas públicas que se basan en opiniones. En el otro extremo estarían los países del círculo virtuoso, en que las políticas públicas se basan en evidencias. Otro, los países en los que hay una demanda limitada de evidencia, que influye en la evidencia, y otros que tienen una oferta limitada de evidencia, que también influye por la evidencia. Creo que mucho de nuestro trabajo está orientado a eso, o sea, cómo aumentar la oferta de evidencia y cómo esa gestión que decíamos en lo político, en lo conceptual, etcétera, permita generar un entorno más propicio hacia revisar la importancia y la aplicación de esa evidencia que se genera. En el modelo canadiense, por ejemplo, se catalogan los beneficios en esos cinco. Por eso es que les decía yo de principio que para uno es muy fuerte el tema cuando se concentra en el tema fisiorgánico, por ejemplo. Eh, en cómo lograr nosotros entender. Y cada uno de estos cinco tiene subcategorías. Yo les recomiendo la página de benefitshub.ca de Canadá, que es donde tienen todos los soportes de esto también. Y es cómo lograr que la gente entienda que, mire, es que esto ya está medido y que si hay una problemática social, una problemática ambiental o comunitaria, ¿cómo podríamos inhibir este tipo de intervenciones? ¿Qué impactos tienen? Desde el tema individual, pensándolo, por ejemplo, cómo se categorizan esos resultados potenciales de lo físico, lo psicológico, lo social, lo educacional e intelectual, y que es absolutamente claro que tiene una relación muy directa cuando estamos nosotros sabiendo las condiciones y las situaciones que pueden estar afectando un colectivo, ¿cierto? Si es un tema de rehabilitación, de coordinación, de crecimiento físico, de pruebas de capacidad del cuerpo, en lo psicológico, si es un tema de reflexión, de logro, de realización, autoactualización, etcétera, etcétera, por cada uno de esos campos. Y de cada uno de esos hay evidencia de cómo es que el deporte, la recreación, la actividad física contribuyen a generar ese tipo de resultados. Y creo que es mucho de cómo podemos usar nosotros esa evidencia. De esas evidencias, este es del análisis que hacen del movimiento, diseñado para moverse. O sea, que cuando uno lo encuentra, uno dice, oiga, esto tiene que tener alguna lógica de la política pública para que se preocupen, ¿cierto? O sea, cuando dicen esto de que los niños de hoy tal vez sean la primera generación con menos expectativa de vida que sus padres, generemos un cambio, evidentemente que le señala a uno que si hay una situación problemática social que amerita un ejercicio de formulación de política pública desde nuestro campo. Por eso, si yo retomo que lo nuestro es un derecho y es una necesidad, como está planteado, ¿cierto? En la Declaración de Hábitat del 78 decían que éramos una necesidad fundamental del hombre contemporáneo, estamos en la Declaración de los Derechos Humanos, etc. Nuestro reto central estaría entonces en lograr que quienes tienen responsabilidades asignadas las cumplan.
En el caso colombiano, por ejemplo, la recreación aparece 4 veces en la Constitución Política, aparece como parte de la intención del proceso educativo, aparece como el acceso de los trabajadores del campo a los servicios de recreación, aparece como el derecho de los niños y aparece como el derecho fundamental al deporte y la recreación. Y hay todo un acervo de casi 60 leyes que se han producido en los últimos 10 años que tienen que ver, en algún punto aparece el concepto. Entonces uno dice, oiga, aquí el reto es cómo garantizar nosotros acciones para que quien tiene una responsabilidad asignada la cumpla. Y eso supone una lógica de que la gente igual entienda que implica tomar decisiones y que la gente está tomando decisiones porque de una u otra forma tiene asignada la responsabilidad. Así la decisión sea no cumplirla, pero están teniendo una implicación. ¿Sobre qué toman decisiones? Lo que yo he podido mirar desde los referentes en nuestro campo, veo que hay decisiones sobre las actividades que se le ofertan a la gente, que se dinamizan, que se impulsan, que se apoyan desde el público, desde el Estado, desde las comunidades. En el caso recreativo, para nosotros hay un principio, es que la recreación de actividad tiene que ser voluntaria y placentera. O sea, a nadie lo pueden obligar a recrearse y no se trata de que la gente sufra en torno a un proceso recreativo de ninguna de sus dimensiones, ¿cierto? 2, es un tema de decisiones que se toman sobre el tiempo, y el tiempo en gran medida para nosotros está asociado al tema del tiempo discrecional. Yo cada día me estoy separando más de ese concepto del tiempo libre como determinante. Es un tema discrecional, o sea que yo pues discrecionalmente puedo decidir a qué lo uso, y se toman decisiones sobre los espacios. Y fíjense que una cosa es el espacio físico, que es el espacio que está ahí, otra cosa es el espacio vital, que es el espacio que está ahí para mí, y otra es el espacio lúdico que está en mí, ¿cierto? Y que a partir de la vivencia lúdica y de disfrute que yo tengo, le doy una connotación distinta a esos espacios físicos y vitales. Entonces, fíjense cómo el Estado y las administraciones impactan sobre estas dimensiones y el impulso de actitudes y aptitudes a partir de que crean condiciones y ambientes que son facilitadoras o limitadoras o legaliza y legitima, o sea, decisiones como por ejemplo el tema del consumo, que así lo llamaron desafortunadamente, del consumo recreativo de la marihuana cuando se legaliza, por ejemplo, o el tema del alcohol cuando se legaliza y se legitima cuando se toma la decisión desde entidades de gobierno de favorecer que el patrocinio por parte de la industria licorera de eventos de tipo deportivo, recreativo y cultural. Entonces, el hecho cierto es que de esas decisiones que se toman de política pública modifican o altera esto, ¿cierto? El tema, fíjense cómo estos 3 elementos y las actitudes y las aptitudes cambiaron notoriamente con el tema de la pandemia. Y creo que mucho de lo interesante del proceso ha estado asociado a eso precisamente, ¿sí? Es que le cambiaron las actividades que eran voluntarias, placenteras, recreativas y deportivas a la gente. Entonces ya de nuevo va a haber espectáculo como el eje central, lo colocó en un terreno distinto. El tiempo se le modificó completamente, el que trabajaba, que hace hora de teletrabajo, que ya no gasta, que se economiza las 2 horas de ida y las 2 horas de regreso que tenía que gastar, o 3 horas al día, y ahora está en su casa, pero le cambia completamente el tipo de actividad que puede realizar. Y el espacio, ahora ya no era un tema de ir a los espectáculos, no era de ir al teatro, no era de ir al parque, sino es como ese espacio vital que era el hogar adquiere el reto de darle una dimensión lúdica a ese espacio. Y ahí creo que fue la expresión concreta de que nosotros somos bastante analfabetos en materia lúdica. Dentro de esos referentes macro, existe, por ejemplo, la Carta del Ocio, que esta la sacó la World Issue cuando era la Organización Mundial de Recreación, Asociación Mundial de Recreación y Ocio, hace como a los 4 años de salir la Declaración de los Derechos del Hombre, y lo han venido impulsando. Y es cómo lograr que la gente entienda de esas mismas dimensiones, ¿cierto? La participación, cómo el tema de los derechos económicos que están planteados desde el Comité, pues derechos económicos, sociales y culturales, que incluye la música, el canto, las ceremonias, el deporte, los juegos, entornos naturales, etc. Y cómo se toman decisiones desde lo público y los gobiernos, que es el numeral 7 de la Carta,
que les dice, oiga, mire, presten atención al mínimo a estos elementos, ¿cierto? Como los espacios abiertos de recreación, el tema de los espacios de instalaciones adecuados para el juego de los niños, etc. Y si ustedes lo miran igualmente, detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Es una realidad, ¿cierto? Que nos está evidenciando a nosotros que, y vienen las preguntas que uno permanentemente se hace en este terreno, ¿cierto? ¿Qué programas, actividades se fomentan desde lo público, ¿cierto? ¿Es la competencia lo fundamental? En el caso oaxaqueño, precisamente donde estoy yo en este momento, aquí hay un concepto que se llama compartencia. Entonces, ¿cómo lograr pasar de la competencia a la compartencia? Y resulta que mucho de lo que yo tengo que ver cotidianamente tiene que ver es con competir para ganarse. Y resulta que aquí hay comunidades donde ese concepto no existe, ¿cierto? Eso es un tema de compartir. Eh, ¿En qué enfatizan? ¿En eventos o en procesos? Hablamos de recreación masiva, que igual que en deporte en masificación, pero fíjese que la masificación, una cosa es de la práctica deportiva y otra cosa es de la estandarización. O hablamos de lo popular. Es la estrategia más adecuada al deporte asociado a alto rendimiento. Son las únicas alternativas sanas de recreación, el deporte y la actividad física. En comunidades en conflicto, por ejemplo, es adecuado programar competencias con deportes de contacto cuando está más que estudiado que no se haga. Se trata de ocupar o de disfrutar el tiempo libre, se respetan los descansos dominical, recreamos, o sea, hay gente todavía que cree que uno recrea a los demás, cuando un principio central a mi juicio es que uno no recrea a nadie ni nadie lo recrea a uno, porque uno hace generar condiciones para que la gente entre en sus propios procesos de recreación. ¿Los escenarios deportivos son recreativos o son los monumentos de infraestructura? Porque con qué criterio se decide qué capacidad de tener un estadio y la posibilidad o no de usarla como un espacio lúdico. El espacio del parque infantil tiene que ser el típico playground americano o es que hay otras opciones infinitamente lúdicas, más ricas y menos costosas. Eh, Cuando tomamos decisiones de la infraestructura, nos creemos y somos tan atrevidos de que decidimos a qué juega el niño en infraestructura o vamos a permitir que hayan espacios que se le dejan al niño para que él sea quien lo dote de significado, quién los diseña y con qué criterios los diseña. Todas esas son preguntas que tienen que ver con esos elementos que veíamos anteriormente y que se expresan de una u otra manera en unos resultados concretos. El Comité de los Derechos del Niño, por ejemplo, en la observación 17 que hicieron, fíjense que es muy interesante. Bueno, uno, el llamado que hacen a la importancia que tiene para los niños y su derecho que tiene al descanso, al esparcimiento, a las actividades recreativas. Pero lo que quería señalar era una recomendación en las observaciones, el último pedazo, o sea, el limitado reconocimiento de la importancia de esos derechos en la vida de los niños se traduce en la ausencia de inversiones en disposiciones adecuadas, una legislación protectora débil o inexistente y la invisibilidad de los niños en la planificación a nivel nacional y local. Y ahora viene lo más grave, ¿no? En general, cuando hay inversión, esta se destina a establecer actividades estructuradas y organizadas, pero tan importante como ello es crear un tiempo y un espacio en que los niños puedan dedicarse al juego, la recreación y la creatividad espontáneos y promover actitudes sociales que apoyen y fomenten esa actividad. O sea, no es todo un tema de direccionar y direccionar, sino también es un tema de dejarles espacios para que lo hagan. Lo traigo a colación porque eso es el ejemplo de lo anterior y de los fundamentos y de las formas en que toman decisiones. Es un artículo que salió en Deporte para Todos, Juego para la Vida. El reto era cómo enfrentar el tema de que el deporte juvenil en última instancia siempre se organiza por adultos. Entonces decían, oiga, ¿por qué no le preguntan a los muchachos qué es lo que ellos quieren? Y miren lo sorprendente, 9 de cada 10 niños dicen que la diversión es la principal razón para participar en deportes. En esa investigación que hicieron ahí, o sea, aclaro eso, porque en otros lados podrían ser distintos. Pero más sorprendente aún es cuando les dicen, si usted dice que la diversión es la principal razón para participar en los deportes, díganos qué es lo más divertido para ustedes, ¿cierto? Lo más divertido, 1, intentar ser mejor. 2, cuando el entrenador trata al jugador con respeto. 3, tener tiempo para jugar. 4, jugar bien juntos como equipo. Lo menos divertido, en el lugar 48, ganar. En el 63, el juego de torneos. En el 66, practicar con entrenadoras y entrenadores especializados. En el 67, ganar medallas o trofeos. En el 73, viajar a nuevos lugares. En el 81, algo como tomar fotografías.
Cuando uno mira eso, uno dice, oiga, y el que toma las decisiones, y el que programa, y el que prioriza, y le asigna los presupuestos, ¿en dónde se para hacerlo? ¿Cierto? Es que a la gente le gusta competir. Pues mire que cuando ya miran un detalle en una comunidad, encuentra que resulta que lo que él dice que es lo más importante en el objetivo termina siendo en el lugar 48 y que hay 47 alternativas que son mucho más importantes para el usuario hacia el que va dirigido el programa. Igual sucede cuando encuentra unos planes municipales y locales, etcétera, que hacen todo el énfasis en la integración, en la inclusión social y todo ese discurso en la parte teórica del plan. Y resulta que el eje central son las escuelas de iniciación deportiva, por ejemplo. Y no nos olvidemos, las escuelas de iniciación deportiva son absolutamente excluyentes por naturaleza. O sea, el que no dé el perfil de rendimiento sale del proceso. Entonces, ¿qué tanto? El hecho no es que la escuela deportiva sea mala. El tema es, lo malo es que asuman que eso es un elemento incluyente, que es amplio y que involucra a un grupo inmenso de población. Posiblemente lo que toca hacer es un diseño distinto. Es cómo lograr yo una escuela de iniciación recreodeportiva donde todo lo que es el cuadrado es el programa y el niño o el joven que no vaya dando el perfil no es que se deseche, es que continúa en otra dimensión del programa. Y esas son decisiones de política pública y esas son decisiones de gestión. Y eso es porque esto es un problema de prioridades. ¿En dónde está colocando la prioridad? ¿Es en la cantidad de campeones que va a generar? ¿O la prioridad la está colocando es en la práctica cotidiana de la actividad física de grupos de población en una forma recreativa? Eso es un tema de decisiones. ¿Qué diseño es el que estamos haciendo y cómo lo estamos operacionalizando? Entonces, el reto en este caso, yo sí creo que es mucho de los fundamentos. Horkheimer planteaba esta frase que yo en lo posible en cada evento académico la saco, porque sí creo que el desprecio de la teoría es el inicio del cinismo en la vida práctica. O sea, ese ejemplo que les mostraba lo del deporte para todos es eso, ¿cierto? O sea, la gente tomando decisiones, haciendo cosas sin consultar los referentes ni nada de la evidencia y termina, es un comportamiento cínico, porque se termina justificando, es que eso es lo que la gente quiere, ¿cierto? Y es lo que a la gente le gusta, no, es lo que a él quiere y es lo que a él le gusta cuando toma decisiones en términos de política. Eso nos lleva a otra reflexión y es cómo lograr nosotros desde nuestro trabajo, desde nuestro proceso, contribuir a consolidar evidencia sobre esos beneficios. ¿Cierto? En el caso nuestro colombiano, desde el Plan Nacional de Recreación, el primer plan que se hizo en 1999, nosotros planteamos esto que llamamos las áreas de efectividad, que son las orientadoras en su momento. Ya llevamos 4 planes, todavía se sigue manteniendo la lógica de las áreas, que insistíamos, mire, este sector no se puede consolidar si no hay investigación y generación de conocimiento, si no hay formación, no de solamente los profesionales en el área, sino formación del ciudadano, o sea, el tema de la educación para el ocio, el tema de la educación para los estilos de vida saludable, etc. Yo puedo investigar y puedo formar, pero si no cualifico la vivencia que le estoy ofreciendo a la gente en virtud de las políticas públicas, no va a cambiar tampoco los imaginarios, ni tampoco va a generar otras dinámicas distintas. Y entendiendo que nuestro reto principal es asociado al desarrollo humano integral y a la calidad de vida, etcétera, eso supone que no es un trabajo solamente del encargado del deporte y de la recreación en un ministerio, sino es de todo el resto de organizaciones que tienen y sectores que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Entonces, esto supone esa mirada de lo institucional a lo interinstitucional y al tema de cómo eso se traduce en política. Yo insisto que tenemos que trabajar mucho el tema de la formulación, de la implementación y de la evaluación, y creo que mucho del rol de las universidades está asociado a eso. Cómo las universidades pueden apoyar procesos de formulación de política pública, cómo algunas universidades en algunos campos pueden apoyar la implementación de las políticas, bien sea ejecutando proyectos o bien sea haciendo interventoría de proyectos. E igual, ¿qué posición asume la universidad en términos de evaluación de las políticas públicas? Teniendo siempre como referente que todo eso que estamos planteando tiene que ver es con una comunidad que es la que directamente disfruta o se afecta por esas decisiones de política pública derivadas de la gestión pública. Visto así, uno podría decir que la política pública es importante porque es una directriz acordada sobre lo que se debe hacer, que es de política, legislación, planes, etc. Pero como señala Goldman, al final lo que realmente se hace, es decir, la implementación o la práctica, es lo que importa.
porque es que uno ve que pueden haber planes, en el caso colombiano, los planes de recreación se ha podido lograr que ya hayan 4, pero qué tanto se ejecuta y qué tanto entra esto dentro de la agenda pública ya es otra cosa distinta. Entonces, lo importante acá estaría asociado a eso, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Esto nos llevaría a entender finalmente que las decisiones de política, incluidas las de política pública, evidentemente tienen consecuencias y que muchas veces lo que se ve bien y moralmente justo en el papel tiene consecuencias concretas en el mundo real una vez que la política pública se pone en práctica y se implementará. Y con eso es que yo quiero terminar, es la invitación que hago a que pensemos como todas estas miradas, todas estas experticias, todos esos conocimientos puntuales y más macro que se tienen, cómo poder nosotros ponerlos en servicio de una comunidad y de un colectivo para poder generar unas consecuencias que sean realmente beneficios positivos para la comunidad. Y esto tiene que ver con una mirada mucho más amplia del individuo. Creo yo que ahí es donde está mucho del reto. En un ejercicio de la maestría aquí en México, hubo un planteamiento que es bien interesante. Con esto termino. Se estaba escribiendo un libro asociado al tema de educación comunal y una persona hablante de lengua mije, acá se le pregunta cómo se dice estudiante. Entonces da una palabra, ¿cierto? Se sigue trabajando y después se le pregunta, ¿y cómo se dice maestro? Al que aprende. El estudiante es el que aprende, traduce la palabra. Y cuando le pregunta cómo se dice maestro, termina, es la misma palabra. Entonces, ¿cómo así? Sí, sí, es que el maestro también es el que aprende. Entonces, no existe en la lengua originaria de ellos la diferencia de palabra entre estudiante y profesor. A ambos se les categoriza como lo mismo, el que aprende, porque asumen que el aprendizaje está en la vida cotidiana. Y creo que mucho de esas lecciones son las que nos permitiría a nosotros proyectar que esas decisiones tengan consecuencias positivas. Y hacia eso es la invitación, ¿no? Muchísimas gracias. Espero que tengamos algo de claridad frente a estos dos elementos centrales de la política pública y de la gestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias más bien a usted, doctor Carlos Alberto Rico, por su presentación. Ha sido bastante amplia y abarcando temas realmente muy interesantes con respecto a la recreación y la salud pública, ¿verdad? Que realmente es un tema muy interesante. Con respecto, viera que tenemos muchos buenos comentarios por parte de todos los participantes de este simposio, donde demuestran o por lo menos mencionan sobre el agradecimiento de su ponencia y mencionan la importancia del tema que usted está desarrollando el día de hoy. Don Carlos Alberto, me llama mucho la atención cuando usted habla de los elementos que intervienen, ¿verdad? Y habla de la actividad, el tiempo y el espacio. Y en estos momentos donde estamos viviendo, ¿verdad? Tiempos de pandemia, prácticamente ahora el tiempo es casi que nulo, ¿verdad? Para actividades recreativas, de ocio. ¿Cómo las organizaciones gubernamentales podrían colaborar en esto? A ver, yo creo que lo que pasó es que nos evidenció el analfabetismo, alguien ya lo llama analfabetismo lúdico, ¿cierto? Y este es un proceso que se viene trabajando de muchos años que se llama educación para el ocio, ¿cierto? Y es que eso forma parte del proceso educativo normal. ¿Cierto? Pensemos, por ejemplo, en la Constitución colombiana, el artículo sobre la educación dice: la educación formará al colombiano en la práctica del trabajo y la recreación. Eso dice la Constitución. O sea, y la Constitución es del 91, de 1991. O sea, desde ese momento se insistía en que, ojo, que la educación tiene que mirar esa dimensión también, cuando se hablaba de la educación para la vida, ¿cierto? No para el trabajo. Creo que esto nos evidenció mucho de eso, ¿cierto? De que realmente hay unos niveles de analfabetismo lúdico bastante importantes. Dos, creo que evidenció muchísimo que se había vuelto sinónimo recreación de espectáculo. Porque fíjate que lo que más se afectó en términos de actividad fue ese sector y que sigue afectado todavía, ¿cierto? El del espectáculo,
Pero resulta que eso no es la recreación, ¿cierto? Esa es una de las manifestaciones. Pero creo que mucho de lo que hicieron, inclusive en varias partes de América Latina lo encontramos, gente que empezó a dinamizar procesos de enseñanza a la gente sobre qué tipo de actividades lúdicas podían realizar en la casa, ¿cierto? Cómo generar otras metodologías distintas de aprendizaje desde el cotidiano, en la vida cotidiana, que permitieran desde un abordaje lúdico tener también el manejo de la parte pedagógica de los niños y de los jóvenes que estaban haciéndola virtualmente en el colegio y que sigue siendo una posibilidad. ¿Qué tanto? Y creo que en eso las instituciones, hay algunas que han respondido bien, creo yo. O sea, ¿qué tanto los que ampliaron, por ejemplo, al fin entendieron que las páginas en Internet de algunas entidades públicas no son para mostrar al funcionario y sacar fotos de los programas que hacen, sino que son también para generar procesos de formación y de capacitación y de llevarle servicios a la gente? Entonces, en algunas instituciones eso fue muy notorio, ¿no? Que empezaron a trabajar el tema de las guías para las comunidades, el tema de las guías para los padres de familia, y se empezó a generar toda una dinámica también bien interesante, que yo creo que muchos retos es que no perdamos esos avances que se han hecho, ¿cierto? Pero sí creo que es un reto, nos colocó en un reto distinto, porque finalmente era cambiar el menú de actividades, ¿cierto? Dos, abordar el tiempo en una forma totalmente distinta, ¿cierto? Porque ya no es el tema del tiempo-espacio separado, ¿cierto? Entonces, sino ya el tema del teletrabajo, por ejemplo, que coloca en una situación totalmente distinta cuando, y bueno, y asumiendo también las particularidades de nivel socioeconómico, ¿cierto? O sea, no es igual una familia que tiene una habitación para cada miembro de la familia y tiene internet y todos tienen computador personal, etcétera, a una familia que tiene un celular con datos solamente uno y resulta que los niños tienen que hacer las tareas y resulta que son 4 niños y solamente hay un celular, ¿cierto? Entonces, eso se nos olvida también el tema de que fue lo otro que evidenció la pandemia, ¿no? La pobreza y la desigualdad creo que fue absolutamente evidente. Y tres, modificó los espacios, ¿cierto? Porque esos espacios externos, o más exactamente, el espacio vital se redujo notoriamente, ¿cierto? Se redujo mucho más hacia la casa. Y ahí es donde viene lo irónico, cómo entender uno. Yo ponía un ejemplo hace muchos años que siempre he dicho lo mismo, es que cuando un niño de 6 años le dice a uno que está aburrido, ¿cierto? Estando el niño en esa etapa del descubrimiento del mundo, yo siempre he sostenido lo mismo, es que alguien está mal. Y ese alguien mal no es el niño, es el padre. ¿Cierto? Porque su hijo se le aburra quiere decir que tiene un problema de capacidad de orientación hacia el disfrute de la vida infinita. Y creo que esto la pandemia lo evidenció. ¿Cierto? Entonces es que estamos en un espacio en el que no compartíamos otro tipo de cosas. ¿Cierto? ¿Y ahora qué pasó? ¿Cierto? Es bien interesante, pero yo creo que también los impactos han sido distintos, y lo digo a partir del proceso en que estamos en Oaxaca, que es otro universo y otro mundo, y que lo que uno se imagina en su razonamiento llega acá y no aparece por ningún lado. O sea, por ejemplo, el concepto de tiempo libre, eso no existe. Sí, o en una sesión de la maestría que se le dice a los estudiantes que por favor presenten un objeto que para ellos evidencie más el sentido del objeto lúdico y el objeto ritual, ¿cierto? Y aparece una persona de una comunidad que su objeto que presenta es una, ¿cómo lo llamarán ustedes? Una, para la tierra, para sacar tierra, eso, una garlancha la llaman en algunos lados, no sé si ella la llaman igual, una Acá le pala, podemos decir una pala. una pala. Una Eh, pala. Resulta que el Señor muestra la pala como un elemento ritual, porque para él está asociado al tema de la importancia de la agricultura, del alimento, de la vida. Entonces, yo sí creo que todo esto tenemos que también volvernos bastante relativos frente a los territorios de los que estamos hablando, ¿no? Y no generalizar ni estandarizar, pero sí podemos estandarizar categorías, ¿cierto? Actividad, tiempo, cómo lo llaman, es otra cosa, ¿cierto? O cómo lo asumen es otra cosa, el espacio, cómo lo entienden, cómo lo asumen es otra cosa. Pero sí creo que es mirar esos tres elementos que están generando la vivencia de un ser humano en un colectivo. Perfecto, doctor. Doctor, tenemos comentarios de Nicole que dice que excelente su presentación. Muchísimas gracias.
El licenciado Nelson Chacón dice también que muchas gracias, don Carlos, por su ponencia muy educativa. Por acá tenemos un comentario y una pregunta de Fabio Camacho. Dice lo siguiente: doctor, me gusta mucho su ponencia, invita mucho a reflexionar, pensar y repensarnos. Cuando fallamos a nivel de salud pública, por ejemplo, cuando una estadística expone que los índices de obesidad en niños y los adolescentes es alto, como que tendemos a culpar a otro. Salud culpa a política, política culpa a la educación, educación culpa a la falta de recursos, etcétera. Esto es sección de él, dice, esto es mi percepción. ¿Es una actitud a nivel latinoamericano? ¿Tiene usted alguna posición al respecto? Nuevamente agradezco por ponernos a reflexionar en cuanto a la salud pública. Y, a ver, yo creo que desde lo urbano sí es muy parecido, ¿cierto? O sea, creo que tiene que ver mucho con nuestra exposición a los propios medios de comunicación. Esa lógica de que el culpable es otro, por eso, bueno, nosotros, creo que eso es bastante latino también, ¿no? De que el gusto por las externalidades, ¿cierto? Entonces no es que yo me equivoqué, sino que es que uno no voté algo, sino que algo se cayó, ¿cierto? Cuando se rompe algo, no es que yo lo voté, sino se cayó como si tuviera vida propia el objeto. Y creo que eso es mucho de lo que somos, ¿cierto? Pero creo que tiene que ver mucho con la formación, tiene que ver con el modelo educativo que tenemos, tiene que ver igualmente con el tema de los medios de comunicación, etc. Y si uno lo mira más en comunidades que están menos expuestas, creo que la mirada sí es totalmente distinta, porque los elementos en los cuales están funcionando son distintos. En la misma lógica de la salud, en la misma lógica de la goce de la vida. Por ejemplo, acá en lo que yo he visto, los pilares, aquí no se habla de comunidad, sino de comunalidad, y de los pilares están el poder en términos de la asamblea, está, o sea, y son todos, por lo tanto no es un poder externo, o sea, está el tema de la labor, el tema de la organización y el tema del goce y el disfrute con la fiesta. Entonces, resulta que es que ese elemento, esos cuatro elementos se articulan, se imbrican permanentemente. Entonces, ya no es el tema de la decisión de la asamblea que va por un lado, que sería el caso del ejemplo de la política pública en salud, qué decisión tomaron, sino es cómo yo, como ser humano, en virtud de mi labor y en virtud de mi goce y disfrute, genero, ¿no?, ciertas dinámicas frente a mi propia salud, ¿sí? Y yo creo que es mucho de eso, que tiene que ver con el ejercicio que les mostraba yo de de vida saludable. Es qué tanto necesitamos llevar a la gente a que empiece a pensarse su propia calidad de vida. O sea, no que califique los servicios de salud, no que califique el servicio espiritual que tiene o el acceso espiritual, no que califique las redes sociales externas, sino que lo proyecte a su propia vida. Y cómo a partir de ahí poder estructurar intervenciones distintas que le permita encontrar mecanismos desde su propia vida, ¿cierto? Y a su vez a las instituciones encontrar opciones para impulsar que hayan esos cambios. Y creo que mucho del reto de nosotros está ahí, ¿cierto? Cómo poder generar alternativas de modelos distintos frente a lo convencional, ¿cierto? Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta, doctor, de doña Sonia Solano. Ella es nuestra vicerrectora de la universidad. Y dice doña Sonia, me pregunto cómo se podrán extrapolar los resultados de la investigación sobre lo que les gusta del deporte a las artes, la cultura, la educación en general, más allá de la competición o de los estándares de promoción. A ver, cuando hablamos de enfoques de programación, que eso es uno de los elementos que creo que son neurálgicos acá y en lo que ustedes están discutiendo, creo que es absolutamente neurálgico. Normalmente uno dice, hay 5 enfoques de programación. Uno es la programación por objetivos, que es cuando a partir de un conocimiento de una realidad yo defino objetivos sobre los cuales, y que en eso tiene que ver tanto esa formación académica, las situaciones futuras deseables, etc. 2, cuando uno programa con base en necesidades percibidas, o sea, que tiene que ver muchísimo con el modelo de necesidades en el que uno se pare y de calidad de vida, etc. 3 es cuando se hace la programación con base en los deseos de los participantes, que ese creo que hay que tener muchísimo cuidado porque lo que uno desea no es necesariamente, valga la redundancia, lo que uno necesita, ¿cierto?
sea, si yo le pregunto a los niños cómo queremos dotar una ludoteca en diciembre, adivinen qué me van a responder. En una zona urbana expuesta a medios de comunicación. Pues todos los niños van a decir que los juguetes que debe tener la ludoteca son los que están anunciando en la televisión, por lógica. Entonces las necesidades no son necesariamente los deseos. 4, cuando uno programa por requerimientos externos, o sea que está mucho más asociado al caso típico de las convocatorias de proyectos, etcétera, que alguien ha mirado una realidad y dice, lo que hay que atender es por esta línea, hay unos parámetros y a partir de ahí uno genera la propuesta. Y otro es lo que llamaría uno la programación tipo buffet, ¿cierto? Es que cuando yo no tengo clara ni las necesidades, ni los gustos, ni las expectativas, entonces yo ofrezco un menú variado a partir del cual intento identificar hacia dónde van las tendencias y con base en eso es que diseño, que es más o menos lo que hicimos con Visa en la etapa de las vivencias. Porque yo en eso yo siempre insisto e invito a que dejemos de pensar que lo que la gente está practicando es lo que le gusta y es lo único que le gusta, más exactamente. Hay modelos que hablan de la participación desde uno como participador, espectador, otros cuando hay una participación anímica, una participación creativa, ¿cierto? Y es que cuando les dicen, ¿por qué organizan esos campeonatos siempre de fútbol, básquetbol y voleibol? Entonces dicen, no es que eso es lo que a la gente le gusta. Pues a la gente le gusta, no, es lo que la gente conoce, ¿cierto? Entonces, es que aquí no les gusta el bádminton, pues es que no tienen ni idea qué es el bádminton, entonces ¿cuándo van a decir que programen bádminton? Entonces, yo lo traduciría en esta frase. Lo normal que nos han enseñado a nosotros es que la demanda genera la oferta. ¿Cierto? Eso es lo normal que nos han enseñado. En otras palabras, uno ofrece lo que la gente demanda, lo que la gente pide. Pero hay un concepto que se llama estrategia de ruptura. Creo que en lo social, creo que en salud, creo que en modelos de desarrollo humano hay que aplicar estrategias de ruptura. En otras palabras, hay que estructurar ofertas a las cuales hay que generarles la demanda. Yo lo coloco más dramático el asunto. Yo me voy a morir y no voy a ver la primera manifestación exigiendo y reivindicando desarrollo humano. Y estoy convencido de eso. Me voy a morir y no voy a ver eso nunca. El hecho de que la gente no pida desarrollo humano no quiere decir que la gente no necesite opciones de desarrollo humano. Entonces yo sí creo que hay que atrevernos en esas extrapolaciones es a construir desde una estrategia de ruptura, ¿no? Gracias, doctor. Doctor Giselle Cruz dice excelente su ponencia, el licenciado funciona por acá. Al hablar de las políticas públicas, sí que es cierto que estas condicionan una adecuada gestión de la promoción de la salud, aun y cuando podemos ser responsables de nuestra propia salud. Sí, señor, de acuerdo, completamente de acuerdo. Por acá le agradecen su respuesta Fabio Camacho y doña Sonia Solano, nuestra vicerrectora, también le agradece su respuesta, dice que muchísimas gracias. Y pues, doctor, de antemano, ¿verdad? Muchísimas gracias por participar de nuestro tercer simposio. Ha sido muy enriquecedora esta charla que usted ha tenido con nosotros. Hemos realmente compartido conocimiento y realmente nos quedamos muy satisfechos con su trabajo, doctor. Muchísimas gracias de parte de la comisión organizadora del tercer simposio de la dirección de carrera de educación física y de un certificado de agradecimiento como ponente de nuestro magno evento. Muchísimas gracias, doctor. No, Andrea, y a ustedes muchísimas gracias y a todos un muy buen fin del simposio. Me voy a dictar clase, que tengo clases hasta las 7 de la noche. Hasta luego. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Para cerrar nuestro tercer simposio, indicarles que pues estas han sido todas las ponencias que hemos tenido durante estos 3 días
hemos podido compartir con todos estos expositores a nivel nacional e internacional. Así que pues ahí tienen ustedes en su pantalla un cuadro que nos evidencia la participación de todos nuestros expositores a nivel nacional e internacional. Así hemos llegado al final de nuestro tercer simposio internacional de actividad física y salud. No me quiero despedir sin antes agradecerle a todas las autoridades universitarias por el apoyo que han tenido para este tercer simposio internacional. Agradecerle también y reconocer el trabajo, la logística del máster Jimmy Rojas Quiroz, director de carrera de Educación Física, quien pues ha trabajado por llevar a cabo este tercer simposio. Agradecerle también a la comisión organizadora de este tercer simposio por todo el trabajo y toda la dedicación que han tenido para llevar a cabo este magno evento. Agradecerle, como les mencioné, a todos los expositores que han hecho grande este tercer simposio, que han hecho de este simposio un evento con muchísimo éxito y que esto nos permite a nosotros dejar muy en alto nuestra Universidad Florencio del Castillo, quien se ha preocupado por fortalecer conocimientos, por compartir conocimientos. Así que estas experiencias educativas son de muchísimo provecho y esperamos seguirlas teniendo en próximos eventos, en próximos trabajos de educación para ir mejorando y para seguir reaprendiendo. De verdad que muchísimas gracias a todos por la participación. De verdad que a nombre de la Universidad Florencio del Castillo agradecemos su compañía y esperamos que estos 3 días hayan sido realmente de mucho grado para ustedes y esperamos vernos próximamente en nuevos eventos. Desde ya, muchísimas gracias y que tengan todos un buen día. Inscríbete gratuitamente al tercer Simposio Internacional de Actividad Física y Salud. Actualízate en los distintos ejes temáticos expuestos por especialistas internacionales. Evento del 16 al 18 de septiembre. Cupos limitados. La grandeza de la UCA está en sus estudiantes, en sus triunfos y sus alegrías, en la evolución de su pensamiento. Profesionales exitosos capaces de cambiar el mundo por otro lleno de oportunidades. UCA, estudiantes preparándose para emprender y destacar. Crea, desarrolla, inspira. Cada una de las materias de nuestros planes de carrera está diseñada para desarrollar en vos las capacidades requeridas para triunfar como profesional. Somos actualización constante, excelencia permanente, educación que transforma. UCA, Universidad Florencio del Castillo.